Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. Hoy vamos a tratar una cuestión bien concreta y que tiene que ver con nuestras frustraciones cotidianas. Es un país en el cual todos sabemos que el nivel de satisfacción que tenemos los consumidores frente a algún incumplimiento en la prestación de un servicio o cuando adquirimos un producto, un bien, está lejos de ser el ideal. Y si bien muchas veces las cuestiones se entregan como corresponde, el problema es cuando aparece alguna situación en la cual, bueno, se nos debe reponer el producto o el servicio deja de funcionar. Y entramos muchas veces en un limbo, en una frustración, en un callejón sin salida. Es importante que sepamos cómo actuar, fundamentalmente conocer nuestros derechos, pero también cuáles son los mecanismos. Y es cierto que muchas veces, aún conociéndolo, vamos a encontrar alguna frustración. Es una forma de avanzar en el sentido de una sociedad más justa en la cual se respete mucho más qué es lo que nos corresponde. Así que vamos a hablar sobre esta cuestión bien concreta. Invitamos a los doctores Alexis Corti y Federico Fernández, especialistas en derechos del consumidor, y vamos a tratar de entender un poco más la situación. Quiero invitarlos, lo hacemos semanalmente, a visitarnos en nuestras páginas en internet, tanto la de Facebook, Consumo Respeto, como nuestro sitio oficial, consumorespeto.com.ar. Obviamente podrán ver ahí los programas anteriores, pero también hacernos llegar propuestas, críticas, sugerencias, todo lo que nos haga mejorar nuestra emisión. Enseguida estaremos con estas cuestiones. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenidos Alexis y Federico a nuestro programa, muchas gracias por estar. Gracias. Bueno, vamos a hacer como lo hacemos, solemos hacer habitualmente todas las semanas, presentarlos formalmente. Si bien ustedes ya nos han visitado y les agradecemos que reincidan, en el buen sentido. Estamos con Alexis Corti, que es abogado, es gerente operativo de descentralización y administración de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y también nos acompaña Federico Javier Fernández, digo el segundo nombre porque me hace tocayo tuyo, que es abogado y que es gerente operativo de asuntos jurídicos del mismo organismo en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que, bueno, comentábamos recién en la introducción acerca de la sensación que tenemos como consumidores. Obviamente hoy los convocamos como expertos, pero también son consumidores y a veces tener un mayor grado de conocimiento de poco sirve frente a estas situaciones donde aparece la empresa como una barrera, ¿no? Entonces, un poco la pregunta que se me ocurre es si esta cuestión de la mala atención, de la falta de satisfacción de los reclamos por parte de los consumidores es un déficit relevante en la cultura del consumo en Argentina. Sí, efectivamente lo podemos vivir a diario cada uno de nosotros como consumidores, pero también nosotros desde la dirección advertimos que hay un déficit de atención a partir de las denuncias que diariamente recibimos de los ciudadanos. En general en las denuncias es común que el trasfondo de la denuncia sea alguna cuestión vinculada a mala atención o mala información que el ciudadano ha recibido por parte de un proveedor. Bien, y desde el punto de vista normativo, ¿no? Porque a veces una forma de estar más cerca de una satisfacción como consumidores es conocer cuáles son nuestros derechos.
en esta experiencia a veces pasa que cuando uno invoca alguna norma, el interlocutor es como que dice, me parece que con este mejor no bromo demasiado. Y la pregunta es, ¿cuáles son en todo caso los derechos que tenemos como consumidores vinculados a la cuestión de la atención o en relación a la desatención, ¿no? Bien, sí, al margen de que la ley 24240 contiene artículos varios que protegen justamente la parte más débil en esta relación de consumo, tenemos un artículo en especial que es el 8 bis, que incluye y que justamente hace referencia a este trato digno y a las prácticas abusivas, vejatorias o intimidatorias, que la idea es que se eviten y que justamente en esta relación, como digo, desequilibrada entre empresa y consumidor, realmente sea bien tratado, sea atendido, como lo vamos a ver luego, por personas y no por una máquina, un contestador. Y por otro lado, esto no es nuevo, la 24240 lo que hace es tomar un artículo de la Constitución Nacional, que es el 42, que incluye específicamente a los consumidores. Y el mismo artículo de la Constitución habla de estas prácticas que deben evitarse, prácticas abusivas. Por último, la Constitución de la Ciudad también incluye un precepto al respecto. Bueno, ahí hay un cuadro normativo, las prácticas abusivas, por lo menos normativamente hablando, se incorporan en la ley hace pocos años y bueno, también esperamos, por lo menos de este programa con ansias, el nuevo Código Civil que incorpora un mayor desarrollo de la temática. Sí, pero también, Javier, también hay numerosas o varias leyes de la ciudad que bueno, ahora a partir de la charla que tenemos pueden ir surgiendo, pero son leyes específicas que regulan situaciones concretas que tienen que ver con la atención, ya sea personalizada o telefónica del ciudadano. Bueno, eso nos interesa mucho. Y concretamente, sé que esto se relaciona con una norma, pero ustedes, por supuesto, amplíennos con total libertad. ¿Existe alguna previsión en relación al tiempo que el consumidor debe esperar frente a, en una oficina de reclamos o en una oficina de tramitaciones? Sí, específicamente las filas, ¿no? Algo que tan a diario uno ve en este país y que a veces cuando viene un extranjero sorprende, nos dicen ustedes hacen fila por cualquier cosa y tal, justamente tienen un límite legal que son los 30 minutos, o sea, la persona no puede esperar más de 30 minutos en una fila, no lo podría hacer tampoco al intemperie, o sea, fuera del establecimiento, del local, etcétera. Y por último, la espera en suponiendo un banco, una oficina, que por más que tenga asientos, que sea cómodo y demás, la idea es que no esté más de 90 minutos. O sea que está específicamente tasado con un tiempo limitado, porque si no era una cosa eterna, digamos, que estaban ahí esperando en una fila o en una silla el tiempo que quisiera la empresa, ¿no? Esto es una norma de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, es una norma de la ciudad y complementando un poco lo que dice Alexis, estas conductas específicamente son tipificadas por la ley como contrarias a la obligación que tienen las empresas de brindar un trato digno. Es decir, por ejemplo, si la autoridad de aplicación verifica estas prácticas, podría sancionar por incumplir esta ley y el artículo 8 bis de la ley 24240, que es justamente el que recepta el trato digno. Ahora, a mí se me ocurre porque quien nos ve es el público consumidor, en definitiva, y si de alguna misión queremos cumplir este espacio es transmitirle herramientas para que se maneje mejor, pero a veces identificando experiencias también es una manera, o no sé si decir mal de mucho consuelo de tontos, pero por lo menos es una manera también de encuadrar mejor su desempeño como consumidores. Y una cuestión que a mí me interesa es saber, digamos, por lo menos ustedes que concentran los reclamos en la ciudad y que además es una buena referencia para todo el país, ¿cuáles son aquellos servicios o productos sobre los cuales hay mayor nivel de reclamo? Y después me gustaría también ver el tema de sobre esta base de trato digno y prácticas abusivas, ¿cuáles son las situaciones más repetitivas, más allá del servicio o el bien de que se trate, ¿no? Sí, tradicionalmente es un clásico el tema de los celulares, o sea, la telefonía celular encabeza siempre el ranking de reclamos y el tema de electrodomésticos también, corregime, Fede, si no es así, sería un poco los dos grandes temas que encabezan el ranking. Hoy hay un tema fuerte, me parece, también con el tema de las concesionarias o las fábricas de autos que no entregan también a tiempo. Cambian las condiciones, los precios, el tema del tiempo, ¿no? Sí, también las concesionarias están entre los, o las fábricas o los temas vinculados a automotores están entre los rubros por los que más reclamos recibimos. Sí. Y con respecto, digamos, a las modalidades, llamémosle de abuso más habituales, porque después, bueno, yo puedo tener algún problema con mi teléfono móvil y llamo al servicio
de reclamos y tal vez la atención es fantástica y entonces no tengo un reclamo en relación al servicio de atención al cliente. Entonces, como nuestro programa de hoy tiene que ver con cómo somos tratados al momento de plantear un reclamo, la pregunta es, ¿cuáles son las situaciones más representativas de la frustración del consumidor cuando reclama? En general, lo que podemos ver con mucha... que una situación que se repite es que frente a un problema del consumidor debe realizar diversos reclamos telefónicos y aún así no obtiene una respuesta clara o una solución por parte de la empresa. Digamos, vinculado a lo que tiene que ver con la atención, generalmente en todas las denuncias se vislumbra esta situación de un consumidor que frente a algún problema, por ejemplo de facturación, hizo diversos reclamos, no obtuvo una solución o no tuvo una respuesta y en definitiva termina haciendo la denuncia y muchas veces algunas de esas denuncias se solucionan en el ámbito de la conciliación, pero eso sí da cuenta de una deficiencia de la empresa, de que algo que lo solucionó en la conciliación no lo solucionó antes cuando el consumidor llamaba por teléfono o hacía su reclamo en la sede de la empresa. Ahí se me ocurre, vos Federico mencionabas esta cuestión de normas que la ciudad ha dictado específicas y que enriquecen la protección del consumidor. Y te pregunto, Alexis, este tema de los reclamos, hay una norma, ¿no?, que inclusive nos da derecho a obtener alguna suerte de constancia del reclamo y demás, porque esto es importante, porque primero reclamo, tengo que probar ese reclamo y después veremos cómo lo resuelven, ¿no? Totalmente. Siempre nosotros, al margen de contestarte ahora, Javier, el tema de esta norma es que nos debemos generar un número, algo por escrito, porque si no, está bien, yo llamé 1, 2, 3 veces, pero lo cierto es que yo lo debo probar. Legalmente está previsto que nosotros tenemos el derecho a recibir un número de reclamo, un número de gestión, que a mí me posibilite que cuando vuelva a llamar diga, estoy llamando por el reclamo tal, y que si yo necesito denunciar, lo voy a poner luego en mi exposición de hechos, digamos, dice tal reclamo, tal otro, y tengo un número. La ley prevé, de hecho, un registro de estos reclamos por parte de las empresas y que yo debo tener la constancia del mismo. Esto es muy importante y que la gente lo sepa, o sea, que no se quede solamente con el que yo hice tantos reclamos, sino que tengo un número. Incluso se prevé que la persona que nos atiende tiene que darnos nombre y no solo nombre, también apellido. Es muy común que uno... ¿Cómo te llamas? María. Bueno, pero María ¿cuánto? Y a veces hay como una reticencia. Bueno, nombre, apellido, incluso prevé hasta un número de legajos si fuera necesario para tener la mayor cantidad, insisto, de requisitos a la hora de probar. Otro tema importante en relación a esta norma que comenta Alexis es que también tenemos derecho a exigirle a la empresa que frente a un reclamo nos envíen un mail en donde nos indiquen cuál es el número de reclamo y cuál es el motivo del reclamo. De esa forma el consumidor obtiene una constancia escrita que después le puede servir en un futuro juicio o en una futura denuncia ante defensa del consumidor. Si bien es cierto que las empresas muchas veces son reticentes a cumplir con esto, me parece que es bueno que la gente lo sepa y que lo comience a exigir. Porque se está cumpliendo por ahora. ¿Eso cuál es la percepción que tienen ustedes? Porque tal vez la gente no informa demasiado acerca de si le dieron o no la constancia. Probablemente la gente no conozca mucho su derecho a reclamarlo. Pero por eso mi experiencia personal, cuando uno llama, no le dicen, le voy a mandar su constancia. No. En general las empresas no, por la experiencia que tenemos, yo también lo he puesto en prueba en algunas oportunidades, y no lo hacen y a veces se resisten a hacerlo. Lógicamente porque genera también un precedente para la empresa, pero la realidad es que existe una ley en la ciudad y que en la medida en que como consumidores lo empecemos a exigir, seguramente en algún momento vamos a empezar a obtener de las empresas un cumplimiento de esta obligación. Hay situaciones bastante concretas, ¿no?, que por lo menos a la gente le dan la sensación que podrían perfectamente encuadrar dentro del trato indigno, ¿no?, que no merecen los consumidores y como correlato está la consagración del trato digno que merecen. Por ejemplo, pregunto cuestiones concretas como por la cuestión de cuando uno llama a un número gratuito y de reclamos y después resulta que lo pasean de un lado a otro y a veces se corta. Sí. Esto me parece que muy digno no es, ¿no? Totalmente, y es muy frecuente esto de que uno llame y lo pasen de un contestador a otro, o son distintas opciones que tiene que ir marcando y finalmente cuando marcó las 20 opciones se cortó la comunicación o lo atendió X persona y resulta que después cuando uno pregunta por esa persona le dicen no, bueno, pero ahora el reclamo se lo tengo que iniciar yo.
ahí ya pasó mucho tiempo y la persona está muy enojada. O la cantidad de veces que uno tiene que empezar de cero a contar. Por eso esto mismo. lo maneja tal, ¿no? Claro. Entonces, lo que prevé también la ley es que nosotros debemos ser atendidos por una persona física, digamos, no una grabación. Eso es una... está previsto. Bueno, eso es importante, ¿no? Está previsto y de última, esto no quiere decir que la empresa no tenga un contestador, pero sí lo que prevé la norma es que ese contestador debe prever la posibilidad de que yo diga quiero hablar con un operador, quiero hablar con una persona. De hecho, las empresas de telefonía móvil expresamente no solamente dicen que tienen que tener una persona que atienda el teléfono, sino una oficina para que la persona pueda ir a hacer el reclamo personalmente y que en esa oficina después no le digan, como nos ha pasado, cuando uno llega, se tomó el subte, el taxi o va caminando, le digan, no, ahora vaya al teléfono a hacer la gestión. De hecho, hay precedentes y demás, no sé si Fede querés comentarlo, en donde la persona se tomó el trabajo, vuelvo a decirle, le dije, no, usted vaya ahí a la telegestión y hable por un teléfono. Claro. Para eso yo lo hubiera hecho en mi casa, digamos, ¿no? Esta experiencia. Ahí, no sé si vos querías aportar algunos casos concretos, decía Alexis, pero agrego, por ejemplo, los call centers muchas veces nos atienden en otros países y por más allá que debería ser irrelevante, también genera esta cosa distante, ¿no? de la falta de... Sí, claramente. Y no, ahí reafirmo lo que dice Alexis. Para las empresas que prestan servicio y que tienen sucursal en la ciudad, están obligadas a tener una oficina de atención personalizada para aquellos consumidores que no quieren hacer el reclamo por teléfono y lo quieren hacer en forma personal, presentando una nota. Esto debería ser así, es decir, las empresas que prestan servicios deberían ofrecer una oficina donde uno pueda acercarse y formular el reclamo personalmente. Por ejemplo, bueno, está bien, no, porque la verdad que son muchísimos temas. Se me ocurría también situaciones como cuando uno ingresa a un centro comercial y le revisan los bolsos. Me imagino que también tiene que ver con la forma en que se hacen esas cosas, ¿no? Totalmente, y con respecto a eso también hay un precedente. De hecho, Cámara es un fallo del 2004, si no recuerdo mal, en donde contra un supermercado que el cajero se olvida de sacar las alarmas, esta persona cuando pasa, bueno, se le dispara todos los llamados estos de alarma y demás, y va el personal de seguridad y lo trata muy mal, todo el mundo se pone a ver, y lo que dice justamente el precedente es que el error lo puede tener cualquiera, se le puede pasar a un empleado sacar el tema de la alarma, pero lo que sí no puede pasar es que lo traten como un delincuente, porque en definitiva esta persona no había cometido ningún delito y se vio en una situación muy... realmente vergonzante. El 8 bis habla de eso, ¿no? De evitar estas situaciones. Un tema bastante característico de estas prácticas abusivas tiene que ver con los productos elaborados y sus deficiencias. En general, cuando uno entra muchas veces en el calvario de los servicios técnicos, ¿no? Entonces yo compro una heladera, próximo programa que ustedes están convocados, vamos a invitar a dos consumidores para que nos cuenten sus casos concretos, pero bueno, valga hacer un anticipo de esa cuestión. Uno compra una heladera y no funciona, y todos sabemos que la ley no solo obliga a que vengan a recogerla, eso también suspende el plazo de garantía y demás. Pero claro, la verdad que cuando uno ve cómo se sufren estas cuestiones, también percibe que la legislación está en un plano muy teórico todavía, ¿no? Sí. Ahí, digamos, ¿cuáles son por lo menos las obligaciones del plano teórico del proveedor? Yo puedo llamar, tienen que venir, ¿cuál es el plazo en el cual pueden resolverlo? ¿Cómo es este tema de los repuestos? Perfecto. Los bombardeo un poquito. No, a ver, claramente cuando yo compro un producto nuevo tengo un derecho que es a que la empresa, si ese producto, adolece algún defecto, aun cuando ese defecto sea ostensible, como consumidor tengo derecho a que la empresa o bien lo repare y si ello no es posible, que lo cambie. Yo puedo poner este hecho en conocimiento de la empresa de cualquier forma, la ley no establece cómo lo debo hacer, lo puedo hacer telefónicamente o puedo acercarme al local donde compré y hacer el reclamo pertinente. La empresa debería llevarse el producto, arreglarlo y si no es posible, como digo, cambiarlo. Lo que sucede muchas veces es que ese plazo de reparación se extiende en el tiempo, dejando al consumidor sin el producto. Claramente eso es una situación de incumplimiento de la ley y otra situación que también se repite es que la empresa hace la reparación del producto, lo devuelve al consumidor, pero el consumidor no está satisfecho con esa reparación. Sucede muchas veces con el caso de los vehículos también.
En ese caso el consumidor lo que puede hacer es pedir la sustitución del producto por otro, o bien devolver el producto y que le restituyan el dinero. Este punto me interesa mucho porque la gente dice, ¿cuándo puedo pedir la plata? ¿Cuál es el momento en el cual estoy habilitado a reclamar el dinero? Hoy compro una ropa que está defectuosa, no tienen la misma, o me arrepentí. Siempre por reclamar el dinero se tiene que hacer ciertas circunstancias. En algunos países con una mayor cultura del consumo, pero en el sentido amplio, o sea, que las empresas también están mucho más acostumbradas, le dicen no le gustó, le doy la plata y se terminó el problema, ¿no? Lo hacen como una forma también de, y aquí en este programa lo tratamos varias veces, de fidelizar, ¿no? De que uno se vaya satisfecho y vuelva. Pero vamos a la obligación legal, porque en definitiva, si no está esta voluntad por parte del proveedor, tenemos que saber nosotros cuándo podemos exigir. ¿Está la posibilidad de recuperar la plata en alguna instancia? Sí, definitivamente, y es el momento en que la reparación se hace, pero no se hace de modo satisfactorio. Cuando la reparación de un producto que está en garantía la hace la empresa, el producto debe quedar en las mismas condiciones que un producto nuevo, ¿no? Si eso no se logra, ese es el momento en donde yo puedo pedir o que me restituyan por un producto nuevo, o que directamente me devuelvan el dinero invertido. Si yo compro un par de zapatillas y resulta que me queda chica, voy a cambiar por otro talle, no tienen más ese modelo, la plata. Sí. Porque ahí en definitiva es el proveedor el que no está en condiciones de satisfacer el producto que yo había adquirido originalmente, ¿no? Tal cual, porque el interés en ese caso del consumidor es ese objeto y no otro producto. Pero, de todas maneras, esto en la práctica es sabido que cuesta mucho y nos ponen un montón de argumentaciones diciendo que no es posible, que tiene que ser otro producto, que no nos pueden dar la plata, pero lo cierto es que la opción de que yo reciba el dinero existe. Esto, como vos bien decías, es un tema cultural, porque en todas estas situaciones pareciera que el otro me está haciendo un favor a mí, cuando en realidad es una obligación y un derecho del consumidor, ¿no? Pero claro, yo lo pongo resalto porque me parece que no suele pasar y siempre hay algún vericueto para tratar de decir, bueno, llévese otra cosa, le doy un voucher, le doy una cuestión, ¿no? Hay como un territorio importante para transitar todavía en ese aspecto. Seguro que sí. Y que si uno insiste queda como que uno es el que está en falta de alguna manera, ¿no? Que debería contentarse. Y además es bastante común cuando uno recibe a veces un regalo y bueno, lógicamente dice, no, el talle no es el apropiado. Sí. Uno es como que vaya con sentido como culpable, uno siente que va a pedir permiso. Como invertida la Por lo menos ahí nos deben respetar digamos, esto también hay que tenerlo en claro, nos deben respetar el valor original del producto, porque muchas veces nos regalan algo o compramos algo y cuando lo vamos a cambiar, quizá el producto ya está en promoción. Lo importante es también que se respete el valor original del producto si yo lo quiero cambiar por otro, ¿no? Vamos a ver un tema de esos en el próximo programa y vamos a analizarlo, este tema de las promociones y después cuando resulta que lo quiero cambiar y aparecen los malos entendidos y siempre se terminan autointerpretando en favor del proveedor. Ahora, supongamos que se configura uno de estos supuestos de práctica abusiva, ¿no? Sí. Bueno, sostengo que se me trató, digamos, como contabas el caso de la alarma, o no me quisieron cambiar el producto, o me tienen ahí durmiéndome la siesta en un call center, etcétera. ¿Cómo puedo actuar como consumidor? Digamos, esto configura una violación de la ley. Sí, entonces, correcto. Yo puedo denunciarlo como si fuera lisa y llanamente cualquier otra... Totalmente, porque justamente esa, discúlpame, la razón de ser del artículo 8 bis es tomar un montón de situaciones que antes de alguna manera, como no estaban quizás tipificadas, alguien podría decir, bueno, no, pero esto ¿qué infracción es? En definitiva, como que residualmente incluye un montón de situaciones que configuran este trato abusivo, vejatorio o intimidatorio que expresamente hace referencia a este artículo. En ese caso, lo que tiene que hacer la persona es dirigirse a cualquiera de las comunas, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí puede presentar la denuncia, acreditándola fehacientemente con documentación. ¿Cómo? O con, por ejemplo, estoy pensando, un caso de alguien que se la pasó llamando y no le dieron una solución. ¿Cuál sería esa documentación? Los números de reclamos que hizo, los mails que decía Federico, que es bueno que se lo gestionen, digamos, y que se los otorguen para poder presentar. Porque si son meros dichos, se complica, ¿no? Sí, porque esto es mucho más difícil de probar que cuestiones palpables vinculadas a que por eso decimos no se me entregó en tiempo y forma y demás. Acá es un tema de
de vínculos humanos. Pero en muchos casos la comunicación se establece vía mail, es común también, ¿no? Así que en esos casos sí, todo el intercambio de mail es una prueba clara de mi reclamo y de la falta de solución de la empresa, y en muchos casos eso puede configurar una situación de trato indigno. Cuéntenos, para cerrar simplemente, las vías de comunicación. Decías en las comunas, ¿hay algún teléfono, algún email? Nosotros lo vamos a poner en pantalla igualmente, si no se lo acuerdan. Sí, bueno. Es muy cortito, es el 147. El 147, tal cual el teléfono del gobierno de la ciudad, y por otro lado la página web también de Defensa del Consumidor, a la que pueden ingresar y donde tienen todas las direcciones, 13 comunas en la ciudad de Buenos Aires. Así que para hacer los planes. Totalmente. Bueno, les agradezco mucho y los espero en el próximo programa inmediatamente para conversar con 2 consumidores frustrados. Ajá. A ver cómo podemos tratar esta temática en casos concretos. ¿Cómo no? Muchas gracias. Perfecto, gracias. A vos. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de $1.000.000 y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora.